¿Es la salvación segura? Esto es, hablemos con franqueza. Esta es una pregunta que se ha debatido mucho y existen dos grupos que tienen posturas opuestas y distintas de una de la otra. Unos dicen que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde. En este video solo quiero presentar una reflexión basada en lo que es la revelación o lo que la Biblia revela de lo que es el carácter moral del hombre y lo que es el carácter de santidad y justicia de Dios. Porque en estas dos verdades bíblicas se encuentran la respuesta a dicha pregunta. En primer lugar, debemos meditar en lo que la Escritura habla respecto a los seres humanos. En Génesis capítulo 6, versículo 5, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, se habla que el ser humano solo tiene capacidad para hacer el mal, no tiene voluntad ni habilidad para buscar de Dios, pues no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Solamente con estos versículos, toda mente pensante puede razonar que la condición de los seres humanos es de cadáveres espirituales. No entienden la verdad de Dios y tampoco pueden agradar a Dios. Y por eso las personas se mofan de la verdad o cuando escuchan la palabra del Señor les causa en algún momento incomodidad o les causa en alguna forma algún tipo de risa o de burla. En Efesios capítulo 2 se nos dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. También se nos dice que la salvación es por la gracia y la fe. Y estas cosas, ahí en ese mismo capítulo se nos habla y se nos menciona que la salvación es por gracia y es por la fe. Y en ese mismo capítulo se menciona que es un regalo de Dios. Estas cosas, tanto la gracia como la fe, dice que son de Dios, son una obra de Dios, son el regalo de Dios. Esto dice no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Para qué es esto? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que su salvación está basado en algún tipo de obras que haya hecho. Esto es lo que Pablo prácticamente explica en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 29. Entonces, si el carácter de Dios es santo y justo, donde el culpable debe morir, y si Dios el Padre envió a su Hijo a morir en lugar de pecadores, y si este es el plan de Dios en la eternidad pasada, entonces la salvación es una obra de la gracia de Dios solamente, por la fe solamente y por Cristo solamente. Todo pecador que ha recibido la salvación, la recibe en base a la obra de Cristo en la cruz. Por tanto, la salvación que recibió no es producto de su propia fe o de su propio esfuerzo o de alguna obra que le cuente a él como favor en su salvación, sino más bien es el regalo de Dios por el mérito logrado en Cristo en la cruz del Calvario. Si un pecador no puede por sí mismo alcanzar la salvación de acuerdo a lo que hemos visto o podemos ver en las Escrituras, en la condición que se encuentran los seres humanos, entonces es lógico y es obvio pensar que tampoco esta persona puede mantener la salvación por sí mismo. La salvación de principio a fin es una obra soberana de Dios y nada más. Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 6, estando convencido precisamente de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.